el mensaje de esta noche, amados, es: acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Dios. Amados, hay relaciones que pueden estar tan unidas, tan íntimas, tan cercanas, pero también hay relaciones que pueden estar tan alejadas o tan distantes. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Para ilustrarlo, amados, es como la relación de un matrimonio. Se casan y están muy contentos, muy felices, muy unidos, amándose, y se casan pensando en vivir con esa persona el resto de su vida, enamorados. En su luna de miel estaba tan íntimo, tan cercano, con esa comunión, con esa intimidad. Y uno anhela vivir con esa persona el resto de su vida. Pero más de la mitad de las personas, de los matrimonios, se distancian o se divorcian. ¿Cuál es la razón? Que estaban tan enamorados y pensaban vivir con esa persona el resto de sus vidas. ¿Qué es lo que aconteció? Que hubo ese distanciamiento y a veces esa separación, queridos. Y así nosotros en nuestra relación con Dios. Muchas veces comenzamos en una relación con Dios amándolo, sirviéndolo, buscándolo, deseando estar más cerca que Dios, más que con cualquier otra persona. Queridos, y no solamente a veces nosotros pensamos que solamente las personas que ya no están en iglesia son las personas que se han alejado de Dios. Pero muchas veces, muy sutilmente, y a veces uno ni cuenta se da, pero aún muchas personas que aún están en las iglesias y se están congregando en la iglesia, pero a veces está uno alejado de Dios, o se está uno alejando de Dios. Yo conocí un matrimonio que comenzaron así, comenzaron bien, pero lamentablemente las situaciones adversas en su matrimonio se fue distanciando. Y vivían juntos en la misma casa, por los hijos, por el qué dirán, porque eran líderes de la iglesia, y estaban viviendo en la misma casa, pero estaban separados. Ya no tenían intimidad, ya no vivían juntos como hombre, marido y mujer. Una relación totalmente lastimada, herida, y simplemente vivían en la misma casa, pero ya no estaban viviendo en unidad como un matrimonio. Y a veces nosotros podemos estar en iglesia, pero a veces podemos estar descuidados en nuestra relación con Dios, en nuestra intimidad con Dios, amados. ¿Qué es lo que afecta a una relación que pueda haber ese distanciamiento, ese alejamiento, esa separación? ¿Qué es lo que nosotros nos separa de Dios? ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? Y Dios habla en la Escritura, antes de decirnos Dios que nos acerquemos a Él, Dios habla de cosas que me están separando de Dios, cosas que afectan mi relación con Dios. Y así como en un matrimonio, las cosas que afectan un matrimonio son las cosas porque no se están haciendo las cosas bien. Se están haciendo las cosas mal. Y en nuestra relación con Dios también, los pecados es lo que afecta nuestra relación con Dios. Comienza el apóstol hablando del creyente que está teniendo disputas, desacuerdos, peleas, enemistades. Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes?
¿Qué es lo que causa que ustedes estén peleando? Que usted no se hable con fulano, que usted no se hable con sutano, que usted no tenga amor por alguien, que usted tenga rencor con alguien. ¿Qué es? ¿Qué es lo que las causas de las disputas y las peleas entre ustedes? Dice, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en el interior? Los malos deseos del ser humano, los malos deseos están aflorando y están teniendo esas enemistades. Versículo 2 dice, desean lo que no tienen. Entonces, está hablando de codicia. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso se hacen las guerras. Dice, envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Queridos, y así la Escritura dice que nuestros pecados son los que nos alejan de Dios. Los pecados nos están alejando y separando de Dios. Dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dice el salmista, si hubiera visto yo la iniquidad, el Señor no me habría oído. Los estorbos más grandes en mi relación con Dios es el pecado. El pecado afectó la vida de Saúl. Saúl comenzó bien, pero él empezó a desobedecer a Dios. Y Dios empezó a alejar de Saúl. Y cada vez más Saúl se alejó de Dios y se alejó de Dios. Hasta que un espíritu malo lo atormentaba. Fue con una adivina. Y terminó mal, terminó suicidado. El pecado fue el estorbo más grande en su relación que él tenía con Dios. El pecado, lo que significa el pecado es errar al blanco. Errar de tu objetivo, equivocarte. Eso es pecado. Pecado, los que la Escritura dice, es como una persona que tira una flecha y tiene un arco. Entonces la flecha se desvía y no pega en el centro. Y se desvía, equivocado, error. Eso es lo que es pecado. Es desviarnos del objetivo. Y Jonás, Dios le llamó para predicar a Nínive. Y le dijo, ve Jonás a predicar mi palabra a Nínive. Pero Jonás huyó de la presencia de Dios. Jonás tomó el camino equivocado, el camino de la desobediencia. Pagó su pasaje y se fue en el lado contrario. Alejarse de la presencia de Dios. Y eso es lo que hace el pecado. Y lamentablemente el alejarnos de la presencia de Dios, el alejarnos de Dios tiene consecuencias. De alguna otra manera va a afectar. Es como cuando se divorcian en un matrimonio. Hay consecuencias en el matrimonio, hay consecuencias en los hijos. ¿Cómo afecta a la familia? ¿Cómo afecta la vida de uno? ¿Cómo afectó en la vida de Jonás? Cómo lo echaron al agua, cómo un pez vino y ahí clamó a Dios en una actitud de arrepentimiento y dijo, voy a ir, y entonces decidió obedecer a Dios. Pero eso es lo que es el pecado, es errar el blanco, es el equivocarte, es el irte por el lado contrario de lo que Dios nos ha mandado hacer. Queridos, entonces lo que afecta nuestra relación con Dios es el pecado. No hay cosa que afecte tanto mi relación con Dios como el pecado. Y luego dice en la Escritura, y no tienen porque no piden. No tienen porque no piden. Y se piden mal.
En realidad, otra de las cosas que afecta mi relación con Dios es que ya dejamos de pedir o dejamos de orar. Otra de las cosas que afecta tanto el matrimonio es la falta de comunicación. Al principio, el matrimonio estaban tan contentos y tenían mucha comunicación. Hablaban sobre todo, comunicaban todo. Si usted se fija, un noviazgo o un matrimonio pasan mucho tiempo en comunicación y hablan mucho. Conozco un joven que le gusta hablar con su novia y se la pasa hablando con ella y quiere estar todo el tiempo con ella. Un cuñado mío estaba tan enamorado de mi hermana, todos los días iba a verla y se pasaba horas ahí hablando con ella, una distancia, y él miraba cómo le hacía. Agarraba la distancia, como 45 minutos de distancia, se iba en una moto o se iba en pasaje y se quedaba ahí hasta que uno se dormía. Entonces se regresaba y buscaba cómo hacerlo, y se tenía raite, o si no, él miraba cómo hacía para poder regresar a su casa. Es lo que es el amor. Querían estar íntimamente juntos, pero cuando el amor se está acabando en nuestra relación con Dios, estamos perdiendo nuestro primer amor. Si usted se da cuenta, cuando uno se convierte, uno solamente quiere estar orando. Uno solamente quiere estar con Dios. Ora y pasa tiempo con Dios. Pero si uno va perdiendo ese primer amor, entonces la comunicación se empieza a afectar y a distanciar. Y así en el matrimonio. Entonces la comunicación, vienen situaciones que está afectando la comunicación. Entonces la esposa ya tiene un hijo, la esposa tiene que cuidar al hijo, tiene que dar pecho, tiene que limpiar, tiene que planchar la ropa, tiene que hacer comida, el hombre tiene que trabajar, a veces unos trabajan en la noche, a veces otros trabajan al día, y está afectando, está minando la relación, y cuando menos se dan cuenta ya no están sintiendo lo mismo. Ya no hay tiempo que pasan juntos, ya no salen a comer, ya no pasan tiempo el matrimonio. Está descuidando su relación matrimonial, y así nosotros descuidamos nuestra relación con Dios. A veces afanes por la vida. Tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, y tengo tanta ocupación que lo más importante, edificar mi relación con Dios. Entonces esto está afectando mi relación. Ya no pides. La escritura dice, amados, dice: sin embargo, nadie invoca tu nombre. Isaías 64:7. Sin embargo, nadie invoca tu nombre, ni te ruega misericordia. Por eso tú te apartaste de nosotros y nos entregaste a nuestros pecados. Isaías 64:7. Sin embargo, eso es lo que pasó con el pueblo. Nadie invoca ya tu nombre, ni te ruega por misericordia. Por eso tú te apartaste de nosotros y nos entregaste a nuestros pecados. Queridos, entonces no tienes porque no pides. Y si pides, pides mal, porque hay malos deseos en ti que entonces no pides, y si pides, pides mal, porque pides para satisfacer tus deseos, queridos. Y luego dice vamos en el versículo 2: deseas lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian a otros, tienen, pero no pueden obtenerlo, porque por eso luchan y les hace la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les da placer. Versículo 4. Adúlteros, no se dan cuenta que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Dios está hablando, amados, está diciendo, les está llamando adúlteros. Les está diciendo, en otras palabras,
estás haciendo lo mismo que hacen los mundanos. Estás viviendo igual como los de afuera. Hay pleitos, hay envidias, hay disensiones. Y luego Dios dice, adúlteros. ¿Qué está hablando? De infidelidad. Dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Entonces, el amor al mundo es otra de las cosas que nos separa de Dios, que afecta, me aleja de mi relación con Dios. Entre más yo cerca esté del mundo, más alejado voy a estar de Dios. Y realmente el adulterio en el matrimonio es infidelidad. ¿Quién va a querer una esposa infiel? ¿O quién va a querer un esposo infiel? Entonces se pierde la fidelidad. Es el pacto de decir, yo voy a hacerte fiel el resto de mi vida. Mi relación con Dios, voy a buscarte, voy a servirte, me entrego a ti. Pero estoy siendo infiel si yo estoy amando al mundo. Si yo estoy siguiendo al mundo. Si yo me estoy acercando más al mundo que a Dios. Amados, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Está amando al mundo. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, lo que codician tus ojos, lo que desean, las cosas malas que desean tus ojos con las cosas que miras. La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El apóstol Pablo dijo, el mundo está crucificado para mí y yo estoy crucificado para el mundo. No nos alejemos de Dios y nos acerquemos más al mundo, sino que nos distanciamos del mundo y podamos acercarnos cada vez más a Dios. Entonces la escritura habla de cosas que nos alejan de Dios: el pecado, la falta de comunicación con Dios, la oración, la búsqueda de Dios, la amistad con el mundo. Son las cosas principales que nos afectan en nuestra relación con Dios. Y empieza a haber un distanciamiento en mi relación con Dios. Ahora, versículo 5. ¿Acaso piensan que la escritura no significa nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad, como dicen las escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, versículo 7. Ahora, está hablando de cosas que nos acercan a Dios. ¿Qué es? ¿Cómo nosotros podemos acercarnos a Dios? Está hablando de humillación. Está hablando de que la humildad nos acerca a Dios. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo. Humíllense delante de Dios. Reina Valera habla de sometimiento. Sométete a Dios. En realidad lo principal de la humillación es someternos a su autoridad y voluntad y estar dispuesto a seguirlo y a entregarle el control de nuestra vida.
Eso es lo principal de la humildad, es el sometimiento. Cuando una persona es altiva y es orgullosa, no quiere someterse a nadie, a ninguna autoridad. Es la rebeldía, el opuesto. Es la rebeldía y no quieren someterse. Un muchacho rebelde en el salón no quiere someterse a su maestra. Un muchacho rebelde en la calle no quiere someterse a ninguna autoridad. Es lo que es la rebeldía, la altivez. Pero la humildad, entonces la humildad somete a una persona. La persona humilde obedece. La persona humilde se somete. La persona humilde se humilla delante de Dios. Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. He aquí tu siervo, Señor. Hay un sometimiento al Señor. Humillados delante de Dios. Dice la Escritura que el Señor es excelso, atiende al humilde, mas al altivo Él mira de lejos. Al altivo Dios mira de lejos. Al soberbio, al altivo, al que no quiere someterse al Señor, va a estar muy lejos de la presencia de Dios. No va a estar cerca de Dios. Pero la humildad es lo que nos acerca a Dios. Y luego dice la Escritura, dice, Él da gracia a los humildes. Y luego dice la Escritura, otra de las cosas que nos acercan a Dios, la humildad. El versículo 7 dice, humíllese delante de Dios y resistan al diablo y huirá de ustedes. Otra de las cosas que me acercan a Dios es resistir al diablo. Y dirá, ¿en qué me acerca a Dios el resistir al diablo? Mire, el diablo lo que más va a tratar es de alejarnos de Dios, afectar tu relación con Dios, descuidar tu relación con Dios, alejarte de Dios. Esa es la obra del enemigo. Todo lo que Satanás hace, lo hace con ese propósito. Cuando atacó a Adán y a Eva, viene con la tentación, viene con la mentira, viene con el engaño. Y Satanás nos puede atacar. Nos puede atacar a cualquiera. La diferencia está en que si nosotros aceptamos sus mentiras, la diferencia está en que si nosotros podemos caer en esa tentación. Entonces Satanás vino a Adán y a Eva. Dios le dijo, no comas del huerto que está en medio del huerto, del árbol que está en medio del huerto, porque si comes vas a morir. Entonces Satanás vino y los tentó a Eva y le dijo, come de este fruto, mira, se ve delicioso. Dios le había dicho, si comes vas a morir. No moriréis. Come de este árbol. Entonces Eva comió del árbol que Dios le prohibió que no comiera. Y luego le dio a Adán. Entonces ahí la relación se dañó. Satanás empezó a cumplir su propósito. Entonces es cuando vienen las afectaciones, cuando uno le da lugar al diablo. Y por eso dice la Escritura, dice, resistan al diablo. No deis lugar al diablo. Entonces Dios tuvo que sacarlos del huerto del Edén. Ellos estaban en la presencia de Dios. Ellos tenían una comunión íntima con Dios. Ellos estaban en paz con Dios. Ellos estaban en una armonía preciosa con Dios. Pero entonces Satanás vino con su mentira, con su engaño, con sus maquinaciones, con sus dardos, para separar esa relación que el hombre tenía con Dios.
para separar esta relación. Entonces, si el hombre acepta sus mentiras, uno puede caer en las artimañas del enemigo y el enemigo puede cumplir su propósito si uno le da lugar al diablo. Por eso es que el apóstol dice: no resistan al diablo. En vez de que acepte sus mentiras, sus engaños, entonces que uno ponga una resistencia, que resista al diablo. Y es lo que el Señor Jesús hizo cuando el Señor Jesús fue atacado por el enemigo. Di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía hambre y el enemigo va a atacar por nuestra debilidad. Va a atacar donde él cree que puede afectar nuestra vida y separarnos y afectarnos. Entonces el enemigo ahí atacó a Jesús. Tenía hambre, había ayunado 40 días y 40 noches. Di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo este reino te daré si tú postrado solamente arrodíllate, y todo este reino te daré. Toda la gloria del mundo te daré, solamente arrodíllate. Y Jesús le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Queridos, por eso la Escritura habla bien claro y dice: resistan al diablo. Es no aceptar sus mentiras, su seducción del diablo. Queridos, entonces al resistir al diablo, estamos separando las obras del enemigo. Entonces le estamos nosotros dando la oportunidad y honrando a Dios. Porque el resistir al diablo, estamos honrando a Dios. Es lo que hizo el Señor Jesús. Honró y levantó el nombre de Dios en alto cuando resistió al enemigo. Resistir al enemigo, y eso otra de las cosas que nos acerca a Dios, cuando no aceptamos las mentiras del enemigo. Y luego continúa en el versículo 8, 4:8, dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Queridos, muchas veces queremos que Dios esté cerca de nosotros, pero muchas veces nosotros no queremos estar cerca de Dios. De verdad. Queremos que Dios esté cerca de nosotros. Queremos sentir la presencia de Dios y queremos sentir a Dios, que Dios está cerca de nosotros y que Dios está con nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros queremos pasar tiempo con Dios? ¿Cuántos de nosotros queremos estar cerca de Él? Entonces ahí nos distanciamos. No tengo tiempo. No tengo tiempo para acercarme a Dios. Otras cosas pueden ser más importantes que el acercarme a Dios. Ya entonces eso va ocupando el último lugar. La Escritura dice, queridos, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabestra y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y a veces al animal le tiene uno que poner un freno para poder jalarlo y llevarlo al lugar donde uno quiere. Y dice Dios: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabeza y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y a veces Dios tiene que hacer algunas cosas para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Y a veces alguna persona puede pasar una prueba. A veces una persona puede pasar alguna situación difícil, porque es la manera que solamente puede acercarse a Dios y solamente se va a acercar a Dios. Porque de lo contrario, a veces cuando todo está bien,
no se acerca uno a Dios. Queridos, acercaos a Dios. Dios dice, acércate a mí y yo me voy a acercar a ti. Si Dios no está cerca de mí, es porque lo más probable yo no he estado cerca de Él. Porque Dios lo promete de una manera muy clara. Si tú te acercas a mí, yo me voy a acercar a ti. Si tú me pides, tú vas a recibir. Si tú me buscas, me vas a encontrar. Si tú me abres, te voy a abrir. Si tú te acercas a mí, yo me acercaré a ti. Queridos, dice la Escritura, salió segunda de Crónicas 15:2, salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá, Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con Él. Si tú estás con Él, Él va a estar contigo y Él te va a respaldar. Y Él te va a levantar y Él te va a defender. Dice, el Señor estará con vosotros si vosotros estuviereis con Él. Y se le buscare, será hallado de vosotros. Mas si lo dejéis, Él también os dejará. Dios nos ama y Dios nunca nos va a dejar. Pero la persona sí puede dejar a Dios. Dios es fiel y Dios nunca nos va a dejar. Y Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a su pacto. Pero el hombre puede ser infiel. Y el hombre puede dejar a Dios. Y el hombre puede abandonar la relación con Dios. Queridos, y el Señor nos hace una invitación maravillosa. Así que acerquémonos con toda confianza. Acérquense a mí. Acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia, porque ahí hallaremos gracia y misericordia cuando más nosotros lo necesitemos. Pero muchas veces no queremos acercarnos a Dios. Y Dios nos invita a acercarnos a Él. Acercarnos al trono de la gracia, queridos. Acercarnos a su presencia y Él se acercará a vosotros. Dice, si tú lo buscares con todo el corazón, Él se dejará encontrar, porque lo buscas con todo el corazón. Dice en el versículo 8, acérquense a Dios y Dios se acercará a vosotros. A veces habrá algo en Salmo 73:28 dice, en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio. Aquí el salmista está hablando de personas que él tenía envidia de ellas. Y Dios le mostró que estaba mal. Y se dio cuenta que el fin de ellos era un fin desastroso. Y se dio cuenta del bien que nosotros tenemos, el estar con Dios. Dios le reveló eso y quedó él maravillado. Y dijo, en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Ahora me doy cuenta que yo he vivido cerca de Dios y que es lo mejor que me ha podido pasar en mi vida. Estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio. Queridos, ¿qué más bueno puede ver que estar cerca de Dios? ¿Habrá algo más bueno que estar cerca de Dios? Yo le aseguro que no lo hay. Pero a veces cambiamos por otras cosas el estar cerca de Dios.
Si nos hemos alejado de Dios, Dios dice: acércate a mí y yo me voy a acercar a ti. Me hace recordar del hijo pródigo. Era el hijo, y era un hijo amado por el padre, pero él tomó la decisión equivocada. El irse de la casa, el alejarse del padre, el alejarse del hogar de la bendición. Le pidió al padre todo lo que tenía: y me voy, padre, me voy de la casa, dame todo lo que me corresponde. El padre respeta la voluntad del hombre. A veces vamos a tomar malas decisiones, pero Dios no puede, respeta el libre albedrío que Él nos dio. Y a veces podemos estar tomando una mala decisión, pero Dios nos deja. Y así el hijo pródigo, todo lo que el padre le había dado, todo lo malgastó, lo derrochó en bebidas, en placeres, en maldades, en pecados, lejos de la casa del padre, lejos de la relación con el padre, de esa intimidad, de esa relación que tuvieron antes como hijo padre, o en una relación rota. Pero él tuvo una actitud de arrepentimiento. Cuando no tenía nada y no tenía ni para comer, y solamente comía algarrobas de la comida que comían los cerdos, porque no tenía, una miseria increíble. Y ahí se dio cuenta y dijo: no, mi vida es miserable. ¿Cuántos en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Iré a mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme uno de tus jornaleros. Y fue arrepentido a la casa del padre. Y tal vez en su corazón había: ¿y qué tal si mi padre me rechaza? Le he ofendido, me gasté todo lo que tenía, le fallé, vengo como todo miserable. ¿Y qué tal si mi padre no me recibe? ¿Y qué tal si mi padre me rechaza? ¿Y qué tal si mi padre no me acepta? Porque he lastimado su corazón, porque lo he herido. Entonces el hijo decide regresar al padre. Pero el padre, cuando miró de lejos a su hijo, movido a misericordia, corrió, fue a su encuentro y lo abrazó y dijo: traigan el mejor vestido y vestirle. Hagamos fiesta porque mi hijo que estaba muerto ahora es hallado. Dios nunca va a rechazar a alguien que se acerque a Él, que venga a Él, que lo busque a Él. Nunca lo va a rechazar, querido. Yo no miré que Dios, cuando una persona viene arrepentida de Dios, Dios está dispuesto a perdonarnos, a restaurar nuestra relación con Dios, ayudarnos, a levantarnos. Extiende su mano y dice: levántate, hijo, levántate. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y con esto termino. Y luego dice en el versículo 9, el 8, ahí mismo dice: lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Entonces el apóstol, Dios nos está diciendo:
algo más que nosotros, que nos acerca a Dios, y es limpiarnos de nuestras manos y que purifiquemos nuestro corazón. Eso es algo, querido, que nos acerca a Dios. El pecado nos distancia, pero el limpiarnos de nuestros pecados, el dejar que Dios nos limpie de nuestros pecados, eso nos acerca a Dios. Llevando una vida pura, limpiándose del pecado y cambiar el deseo de pecar por el deseo de experimentar la pureza de Dios. Dice en el Salmo 24, ¿quién entrará en el lugar, quién entrará en tu monte santo? ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién entrará en su lugar santo? ¿Quién subirá al monte del Señor y quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su corazón a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición del Señor. Dice, tal es la generación de los que te buscan, de los que te buscan tu rostro. Ese es el fin de aquellos que buscan a Dios. La presencia de Dios. Me gusta cómo lo dicen en mi versión, el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién entrará en su lugar santo? Todos los de manos limpias y de corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios su Salvador. Mira, tendrán una relación correcta con Dios su Salvador. Una relación íntima. Y dice en el versículo 6, gente así puede buscarte y adorarte en tu presencia, oh Dios de Jacob. Gente así puede buscarte y puede adorarte en tu presencia. Cuando uno se limpia de estas cosas, del pecado, de las cosas que estorban mi relación con Dios. Y por último, en el versículo 9, dice, derramen lágrimas. Derramen lágrimas por lo que han hecho. El arrepentimiento es otra de las cosas que nos acerca a Dios. Derramen lágrimas, versículo 9, por lo que han hecho. Que haya lamento y profunda tristeza en lugar de alegría. Humíllese delante del Señor y Él los levantará con honor. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Entonces lo que Dios está hablando de que nos arrepintamos si nosotros hemos pecado. Si nosotros hemos lastimado el corazón de Dios y hemos estado haciendo cosas que nos separan de Dios, que me alejan de Dios. Es tiempo de arrepentirnos, querido. Lamentarse es tener un profundo dolor por el pecado. En Zacarías 1, 2, 4 dice, yo el Señor estuve enojado con los antepasados de ustedes. Por lo tanto, dile al pueblo, el Señor de los ejércitos celestiales dice, regresen a mí y yo me volveré a ustedes. Dice el Señor de los ejércitos celestiales, no seas como sus antepasados que no quisieron escuchar ni prestar atención cuando los antiguos profetas les dijeron, el Señor de los ejércitos celestiales dice, aparten de sus malos caminos, abandonen todas sus prácticas malvadas. Arrepentimiento. Póngase de pie, amados. Dios dice en su palabra en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro, si mi pueblo se humillare
sobre el cual es invocado mi nombre. Si mi pueblo se humillare, oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.